En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vámonos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Concluía el Evangelio diciendo que era la tercera vez que Jesús se había aparecido a sus discípulos después de muerto y tras resucitar. ¿Por qué tienen lugar las apariciones? Jesús se aparece a sus discípulos, en primer lugar, porque conoce la debilidad, la fragilidad de la fe de los mismos. Y las apariciones de Cristo son para fortificar esa fe, para darles pruebas, para decirles: fiaos de mí, de lo que os dije, y cumplid la misión que os encomendé. El Señor conoce lo que necesitamos. Sabe que nuestra fe es una fe que en muchos momentos, y sobre todo ante las dificultades de la vida, puede entrar en barrena, caer en barrena y romperse. Y porque conoce tus necesidades, el Señor va por delante de ti, se aparece a sus discípulos, y a cada uno de nosotros el Señor nos da razones, momentos de luz, para que cuando vienen los momentos difíciles, recordando esos momentos de luz, esos momentos donde hemos sentido el amor de Dios, entonces nuestra fe nos sostenga. El problema no es que el Señor no responda, el Señor sí responde. Lo que ocurre es que a veces nosotros pedimos al Señor que responda como nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos habitualmente? Y esta es la realidad, a veces cruda, pero esta es la realidad: que Dios me quite los problemas, que el Señor me quite las dificultades, que el Señor me quite la cruz. Y ese no es el camino de Jesús. Jesús se aparece para que sus discípulos, que estaban atemorizados, encuentren fuerza. Como el Señor te toca el corazón en los momentos difíciles para ayudarte y que no te vengas abajo, para que experimentes su misericordia y su amor. Pero no puedes pretender que tu fe te quite los problemas y cruces de la vida, porque lo que el Señor te dice es que tienes que dar un sentido espiritual y de amor a esa cruz, que es lo que Él hizo, que Él subía a la cruz
por amor a Dios Padre para salvarnos, porque sabía que Dios Padre lo que quería era nuestra redención y nuestra condenación. Y por eso mismo, ante los momentos de cruz, de dificultad, de adversidad en la vida, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Primero, acudir al Señor para pedirle ayuda, para pedirle fortaleza, para pedir que le consuele. Segundo, un cristiano tiene que aprender a ofrecer esa cruz que muchas veces no comprendemos, que pesa y es dura, ofrecerla al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. Y cuando en lugar de huir de la cruz, el dolor, la enfermedad, los problemas que a veces tenemos, cuando en lugar de huir de la cruz, la abrazamos por amor y la ofrecemos, le damos un sentido religioso diciendo: Señor, por ti, para colaborar contigo en la obra de la salvación, para perdonar mis pecados o para ofrecerlo y que el Señor toque el corazón de los tuyos. Cuando haces eso, cuando le das un sentido cristiano, la cruz sigue pesando, pero menos. Primero, porque le has dado un sentido. Segundo, porque el Señor sale a tu encuentro para darte fuerzas y cargar contigo, como cirineo, el peso de la misma. Si huyes de la cruz que no puedes evitarla, solo la llevarás tú. Pero si la ofreces dándole un sentido cristiano, si te asocias a Cristo diciendo: Señor, por ti, encontrarás paz, porque le das un sentido trascendente, y en segundo lugar, porque el Señor te consuela ayudándote a llevar esa cruz. Por lo tanto, lo primero que hoy el Evangelio nos transmite es que el Señor nunca nos abandona, que de igual manera que se apareció a sus discípulos para darles fuerza, porque sabía lo mal que lo estaban pasando, también se queda a nuestro lado para sostenernos, para ser nuestro acompañante, para darnos fuerza. ¿Y cómo se queda Cristo a nuestro lado? Se queda en las distintas presencias. Lo que importante es aprender a reconocerle. Está en la presencia eucarística, que es la presencia fuente de la vida del cristiano. Cuando yo, estando en gracia, comulgo, recibo a Cristo, que es mi alimento, que me da esperanza, que me da fuerza para los momentos difíciles, para los momentos de cruz. Está también en el que sufre. Y cuando yo veo a Cristo en el que sufre, entonces siento la necesidad de socorrerle. Y aunque me entregas tu orgullo, tu soberbia, perdonando a lo mejor al que te ha hecho daño, o entregas tu tiempo o tu dinero, ganado legítimamente para ayudar al que sufre, eres más pobre, pero eres mucho más rico en el espíritu, porque te sientes feliz. Por lo tanto, aprendamos a ver a Cristo que pasa a nuestro lado para sostenernos y ayudarnos, para consolarnos en los momentos difíciles. ¿Tienes problemas? Acude al Señor a pedir ayuda, pero no acudas a decirle que te quite la cruz, porque la cruz es el camino de la salvación, porque la cruz es el camino de la resurrección. Y de igual manera que Él asumió la cruz por ti, tú tienes que aprender a asumir la cruz por Él, como miembro de la Iglesia, para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. En segundo lugar, el Evangelio de hoy, el de la pesca milagrosa, nos habla de cómo tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Dios sabe lo que nos conviene y Dios actúa. Pedro había pasado la noche intentando pescar con el resto de sus compañeros y no habían cogido nada. Pero el maestro se aparece y les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Le dicen: no, echad la red a la derecha y lo obtendréis. Y obedecieron. Y porque obedecieron, obtuvieron la recompensa que Cristo les prometía. Dios no miente. Cuando Dios te pide algo, te lo pide siempre por tu bien. Otra cosa es que tú no entiendas. Y en esos momentos, confianza, fe en el Señor, fe en aquel que por mí entregó su vida para salvarme. Y cuando echas las redes de nuevo, es decir, cuando no pones tu confianza en ti mismo, y esto a veces nos ocurre con frecuencia, que queremos luchar contra las tentaciones
y hacemos un esfuerzo, pero a veces pensamos que somos nosotros con nuestra voluntad y nuestra fuerza los que tenemos que lograr ese objetivo, y entonces caemos y tropezamos. En esos momentos confía en el Señor. La palabra clave es perseverancia. Persevera aquel que sabe que no está solo. Persevera aquel que sabe que no cuenta solo con sus fuerzas. Es el Señor con su gracia el que te da las fuerzas necesarias para luchar y volver a empezar, para levantarte y no bajar los brazos. ¿Por qué un cristiano no puede bajar los brazos y caer en la desesperanza? Porque sabe que el Señor es el que le sostiene, porque sabe, como decía Santa Teresa de Jesús, todo es gracia. Todo es gracia significa, no que voy a decir al Señor, Señor, ayúdame a superar mis pecados, mis debilidades, por ejemplo, la pereza, o a luchar contra la lujuria y no hago nada. No, tú tienes que poner tu voluntad y tu esfuerzo, tu granito de arena. Pero es el Señor con su gracia el que mueve tu corazón, el que te da fuerzas para luchar y seguir adelante, el que es capaz de hacer que en el desierto de tu corazón, donde muchas veces solo hay egoísmo y soberbia, nazca, florezca el amor, la misericordia y la compasión hacia los demás. Por lo tanto, la victoria de Cristo nos anima a confiar en Él. La victoria de Cristo nos anima a saber que, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina, y que por lo tanto, a pesar de nuestras flaquezas, nosotros hemos puesto la esperanza en Él. He caído, me levantaré. Pero fijaos, el Evangelio en su versión larga de hoy hablaba de cómo Cristo, después de esta pesca milagrosa y de invitar a sus discípulos a comer, llama a Pedro y le dice por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y ya sabéis lo que respondió Pedro. La primera vez Pedro, que estaba lleno de amor a Cristo, le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez ya Pedro empieza a entender y dice, caray, es que he negado 3 veces al Señor. Y por lo tanto el Señor me está ahora preguntando por esas 3 negaciones. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro, abriendo su corazón de par en par al Señor, le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. No tienes que hacer las cosas por ti, tienes que aprender a hacer las cosas por Él. Y cuando hayas caído, aunque no tengas ganas de volver a luchar, aunque no tengas ganas de levantarte nuevamente, piensa en el dolor de Cristo. El dolor que nosotros le infligimos a Cristo no es tanto el dolor por nuestros pecados, que es un dolor que Él sufre por nosotros. Ese es fruto de la debilidad. Has caído porque eres débil, levántate. No hagas sufrir más a Cristo, porque hacemos sufrir más a Cristo cuando en lugar de abrirle nuestro corazón para que sane nuestras heridas, por una mala entendida misericordia, porque pensamos Dios no se merece mi pobreza ni mi miseria, le cerramos el corazón. Y Cristo sufre doblemente, porque vives esclavo del pecado y porque no te dejas curar por él. Recordad aquello que decía el Papa Francisco, la Iglesia es como un hospital de campaña. ¿A quién se atiende en un hospital de campaña? Al herido por la guerra, por la metralla, al herido por las balas. Tú estás herido por el pecado. No permitas que el diablo triunfe. Es que he caído y el Señor no se merece mi miseria. No se merece, pero la quiere, porque te quiere a ti. Y cuando no encuentres fuerza para confiar en su palabra, para levantarte porque no entiendes, haz un acto de fe diciendo, Señor, por amor a ti lo voy a hacer. Aunque llevamos toda la noche sin pescar, aunque tropiezo 1 y 100 veces, me fío de ti y por amor a ti lo vuelvo a intentar. Me pongo en tus manos, me abandono en ti. Pues que sea así en nuestra vida. El Señor te conoce, no le espanta tu debilidad. Te ama tanto
que viene precisamente para curar y sanar tus heridas. Mejor que no caigas, pero si has caído, no tengas reparo en levantarte lo antes posible, en ponerte en sus manos y en permitirle a Él, que es el médico de las almas, que cure y sane tus heridas. Cristo fundó la Iglesia no para los perfectos, sino para los que somos débiles, y le dio los sacramentos, que son signos de su amor, no para los santos, sino para los pecadores. ¿Eres débil? ¿Eres pecador? Deja que el Señor cure y sane tus heridas. Contra la soberbia, la humildad y la perseverancia. La humildad de reconocer nuestros errores, la perseverancia de poner nuestra vida en manos del Señor. Y Él llevará a cabo la pesca milagrosa, es decir, la santidad, la salvación de cada uno de nosotros. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.